Bien, alumnos, el tema que vamos a desarrollar a continuación es el periodo arcaico. Este tema corresponde a la tercera semana en historia. Como recordarán, la clase pasada se trató el tema lítico. En este tema se observó que nuestra economía era predatoria, es decir, una economía basada en la caza, la pesca y la recolección. En ese periodo el hombre era nómada. ¿Qué significa esto? Iba de un lugar a otro. Estaba en un lugar, se acababan los recursos y luego se iba a buscar recursos a otra zona. Después vendría el periodo arcaico, donde la economía sería productiva. Es decir, el hombre empezaría a producir sus propios alimentos a través de la horticultura primero para luego llegar a la agricultura. Bueno, eso lo veremos a continuación. Primero veamos qué significa el fin del Pleistoceno, el fin de la era glacial. Bueno, cuando llega a su fin este periodo, vamos a observar cambios que van a repercutir tanto en la flora y en la fauna, y esto a la vez va a alterar la forma de cómo el hombre obtenía sus recursos. Es que estos cambios alteraron el ecosistema de la época. Se observó, por ejemplo, la desaparición de la megafauna, la extinción de gran parte de la flora, ¿no? La costa se volvió todo un desierto, los glaciares retrocedieron. Estos cambios, como ya hemos dicho, alteran la economía del hombre. Bueno, ahora el hombre va a ir dejando poco a poco ese tipo de vida que tenía, ¿no? Nómada, ¿no? Y se volverá cada vez más sedentario. Pero para que esto suceda van a tener que surgir nuevas actividades económicas. Una de estas nuevas actividades económicas sería la horticultura. Esta se inició aproximadamente en el 6000 a.C., es decir, hace más de 8000 años. La nueva actividad económica conllevó a que el hombre dejara de lado su vida nómada y se volviese un seminómada. ¿Qué significa esto? Llegaba a un territorio, sembraba, ¿no?, sus plantas, recogía el fruto y se retiraba a otro territorio. Esto se observó tanto en los habitantes de la costa como en de la sierra, los Andes, ¿no? Estos van a ir adoptando poco a poco la agricultura como forma de vida. Bueno, en ese caso una agricultura incipiente, inicial, ¿no? Llámese horticultura. Por otro lado, los habitantes de las estepas altoandinas iniciarían la domesticación de los auquénidos, es decir, la domesticación de las llamas, las alpacas y los guanacos. En la costa, la pesca tomó gran importancia, pero sobre todo la recolección de mariscos. Esto trajo como consecuencia que la economía acá fuese mixta, ya que los hombres de la costa van a depender tanto de la horticultura como de la recolección de mariscos y la pesca. De esta forma, la vida se hizo más estable. Surgirán las primeras aldeas en las llanuras o en los valles, cercanos a los campos de cultivo o cerca a las playas ricas en mariscos. De hecho, la costa será uno de los primeros lugares donde la población se irá asentando de forma casi definitiva. Esto lo podemos explicar debido a que los ríos de la costa, sobre todo la costa central, no se secaban. Y la cercanía al mar los va a proveer de alimentos, ¿no? Pesca, recolección de mariscos. Y en las lomas podían encontrar caza. Es decir, animales a los cuales podrá dar caza. Como pueden observar, la economía en la costa es diversificada, ¿no? La pesca, la recolección de mariscos, caza en las lomas, ¿no?, la horticultura, todo esto va a facilitar la sedentarización en esta zona. Esta se irá realizando poco a poco. Como resultado de ello, se van a observar construcciones permanentes, ¿no?, pirámides, las mal llamadas huacas. Una de estas, por ejemplo, la pueden apreciar en esta imagen, es la ciudadela de Caral, ¿no?, que está al norte de Lima. Bueno,
No fue la única construcción, por cierto, ¿no? Hay cientos de estas en toda la costa o en todo nuestro territorio. Con todo, no todas las construcciones fueron permanentes. De hecho, al inicio las construcciones serán con material vegetal. Por ejemplo, tenemos la aldea de Chilca, que está en Lima. Los habitantes de esta aldea basaron su economía en la recolección de mariscos y en la pesca. A fin de poder desarrollar esta actividad, tendrían que desarrollar el tejido. Esto les permitiría elaborar sus redes. El tejido surge en el arcaico, a inicios de este periodo, de manera incipiente. Al inicio tomaron las fibras vegetales para elaborar sogas, cordeles, para luego confeccionar redes y finalmente elaborar telas. Esto último lo harían sin poseer un telar. Todo esto se iniciaría aproximadamente en el 4000 a.C. de forma rudimentaria. En los Andes, las construcciones se realizarán con piedra y barro. Por ejemplo, aquí tenemos Cotoch, que está en Huánuco, ¿no? Este fue un templo antiguo. Bueno, lo que observamos aquí es una reconstrucción, ¿no?, cubierta de lo que fue antiguamente el templo. Para el 2000 a.C., o sea, hace más de 4000 años, la agricultura había avanzado notablemente. A los productos tradicionales como el payar, el frijol, las calabazas, el algodón, entre otros, se le van a sumar nuevos alimentos, como sería el caso de la papa y el maíz. Este incremento de la producción agrícola va a poder sustentar el incremento de la población del arcaico. Esto se observaría en el crecimiento de las aldeas y demás centros poblados. Pronto se observó el desarrollo de la cerámica o alfarería. Como pueden observar en la imagen, vemos una muestra de lo que probablemente sea uno de los primeros cerámicos en América del Sur. De esta manera concluiría el arcaico, sentándose las bases para una nueva etapa. Bueno, esta nueva etapa la veremos en las futuras clases. Hasta este punto se observa cómo los cambios en las actividades económicas, uno de los primeros cambios sociales, va a ser a continuación, el progresivo abandono por parte del hombre del nomadismo o transhumancia y su adecuación sedentaria, puesto que la agricultura y la ganadería lo obligarán a permanecer en un determinado lugar. Por otro lado, esta obligada permanencia en un solo lugar motivaría que los hombres construyeran sus viviendas. Fue así pues como se dio origen a las viviendas estables, construidas por los seres humanos. Luego se formarían las aldeas y así hasta llegar a las ciudades. Fue en este periodo cuando se inicia la elaboración de los textiles, que no solo iban a proveer de abrigo para el cuerpo, sino que también se orientarían a la elaboración de los instrumentos de producción, como las redes de pesca. Pero esta industria textil, por así decirlo, solo sería posible con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Es decir, que a fin de obtener la fibra para elaborar sus redes, los hombres del arcaico debieron desarrollar el cultivo del algodón u obtener la lana de los auquénidos, a los cuales previamente se debió haber domesticado. Pero las poblaciones que se dedicaban al cultivo del algodón o a la cría de ganado debieron ser sustentadas por poblaciones dedicadas a la agricultura o a la pesca, o en su defecto su variante, la recolección de mariscos. De esta forma vemos cómo las actividades económicas se entrelazan entre sí. Bien, alumnos, el arcaico se encuentra dividido en dos etapas bien definidas, el arcaico inferior y el arcaico superior. A continuación veremos el arcaico inferior. En este periodo, el cambio climático ya se había consolidado. Los bosques costeños habían desaparecido y dado paso a los desiertos de la costa. La megafauna se encontraba extinta y prosperaban animales de menor tamaño, como guanacos, vicuñas, tarucas, vizcachas, etc.
se desarrolla la recolección selectiva, lo que conllevó con el tiempo a la horticultura en las márgenes de los ríos. Alrededor del 6000 a.C. se domesticaría la calabaza, el zapallo, el ají y algunas legumbres como el payar y el frijol. Con los animales sucedió algo parecido. Cazaban solo a los machos adultos. Más tarde capturaron a los más tiernos y los encerraban en improvisados corralones. Esta operación repetida durante mucho tiempo dio nacimiento a la ganadería de los auquénidos. Nanchok, descubierto por Tom Dillerheim. Se le considera como el primer horticultor del Perú primitivo. Se encontró en Cajamarca, ¿no? Y se le da una antigüedad de 10.000 a.C. El hombre de Nanchok era un horticultor, y prueba de esto son los restos de sus cultivos. Por ejemplo, cultivó la calabaza, el maní, la ciruela del fraile y algunos tubérculos. Guitarredo 2. Fue descubierto por el arqueólogo Thomas Lynch. Se le llama también el hombre del río Santa. Se encontró en lo que hoy en día es la región de Ancash, en el valle del Santa. Presenta una antigüedad aproximada del 7000 a.C. Este hombre es un horticultor. Guitarredo 2. Fue descubierto por el arqueólogo Thomas Lynch. Se le llama también el hombre del río Santa. Se encontró en lo que hoy en día es la región de Ancash, en el valle del Santa. Presenta una antigüedad aproximada del 7000 a.C. Este hombre es un horticultor. Entre sus cultivos vamos a encontrar el frijol, los payares, ajíes, calabazas, entre otros. 3. La aldea de Chilca. El lugar fue descubierto por el arqueólogo suizo Friedrich Engel en 1963. Él desenterró los vestigios de una aldea del Arcaico Superior. En este lugar se encontró restos de chozas semisubterráneas de planta circular, así como entierros humanos e indicios de actividades económicas como la pesca, la recolección y la horticultura. Su antigüedad ha sido calculada aproximadamente del 3750 a.C. En las siguientes imágenes podemos observar una representación de cómo pudo haber sido la vida del hombre de Chilca. De hecho, este hombre es considerado como el primero en domesticar al perro, como pueden observar. A la derecha pueden observar las chozas semicirculares donde ellos vivieron, ¿no? Fueron elaborados con fibra vegetal. 4. Santo Domingo o Paracas. Estudiado por Friedrich Engels en la década del 60, presenta una antigüedad de por lo menos 6000 a.C. Allí se encontraron los restos óseos más antiguos del poblador de la costa central. El hombre de Paracas se dedicaba a la pesca y a la horticultura incipiente, vestía con fibras vegetales entrelazadas y vivía en chozas semicirculares de caña y paja. Es considerado el primer horticultor de la costa andinoamericana y el primero que erigió una aldea en el Perú, ¿no? De hecho, podríamos decir que es el primero que intentó ser sedentario o semisedentario. Como podemos ver en la imagen, el hombre de Paracas dependió mucho del mar para obtener los recursos de los cuales él se va a alimentar. 5. Telar Machay. Este lugar está ubicado en la provincia de Tarma, en la actual región Junín. En ese lugar se encontraron evidencias de una continua ocupación humana que va desde el 7000 a.C. al 1700 a.C.
fue descubierto por la doctora Daniela Lavalle. En el lugar se encontraron innumerables restos óseos y coprolitos, es decir, excrementos fosilizados de los camélidos sudamericanos, vale decir, llamas. Por lo que podemos afirmar que este lugar es el centro de domesticación de dichos animales más antiguos, ¿no? Como pueden observar, aquí se van a domesticar las llamas, pero también las alpacas. Por lo que podemos decir que el hombre de Talarmachay puede ser considerado como el primer pastor de auquénidos de América. Otro de los hallazgos fue un horno de tierra que le permitió elaborar la llamada pachamanca. Este hallazgo es importante porque nos habla de la forma colectiva o vida colectiva que tenía este hombre en la Sierra Central. 6. Jaiwa Machay. Ubicado en el complejo de Pacaicasa, Ayacucho. En dicho complejo, el arqueólogo Richard McNeish encontrará coprolitos, restos fecales fosilizados de camélidos, ¿no? También encontrará corralones en el interior de la cueva, lo que hace presumir que se trataría del segundo domesticador de llamas más antiguo de América y por ende del Perú primitivo. En la imagen pueden observar parte del complejo de Pacaicasa, en este caso Jaiwa Machay. El hombre de Jaiwa Machay fue el segundo pastor de camélidos. Esta actividad económica le permitió acceder a una importante fuente de alimentos. De hecho, la llama es muy importante en el mundo andino, ya que no solo provee de carne, sino también de lana. Sus huesos también son utilizados, y con el tiempo sus excrementos serían también empleados a modo de fertilizante. 7. Piqui Machay. También fue estudiado por el arqueólogo Richard McNeish. Este lugar se encuentra también dentro del complejo arqueológico de Pacaicasa. En él se hallaron coprolitos. Pero lo más interesante es que se hallaron pequeños corralillos en donde el hombre va a domesticar cuyes, ¿no? Como pueden observar en la imagen, esta criatura es muy pequeña. Esto convierte al hombre Piqui Machay en el primer cunicultor del Perú antiguo. Dicho sea de paso, esta actividad, o mejor dicho, la cría de esta criatura lo va a obligar a quedarse permanentemente en esta zona. La antigüedad va del 6000 a.C. A continuación veremos el arcaico superior. El desarrollo de la agricultura y el pastoreo van a revolucionar la forma de vida. Las aldeas crecieron en población, se construyeron nuevas y más sólidas viviendas, centros comunales, se erigieron los primeros centros arquitectónicos monumentales, templos, y según los últimos descubrimientos, el primer centro urbano que va a ser denominado Caral. Una característica fundamental de este periodo es la sedentarización, sobre todo en los pueblos de base agrícola. De esta actividad económica, Luis Guillermo Lumbreras diría lo siguiente: los agricultores deben vivir cerca de los campos de cultivo para proteger el producto que les ha costado trabajo, tiempo y que además les asegura su sustento. Hay que estar cerca del campo de cultivo todo este tiempo y cuidar la germinación y maduración de las plantas. Hay que combatir las mala hierba, los insectos predadores, y eso ocurre también con los animales. Para la etapa final del arcaico, vamos a ser testigos del desarrollo de los sacerdotes. El sacerdote es el especialista. Ellos con el tiempo se van a convertir en la clase dirigente de las sociedades del arcaico, gracias a sus conocimientos sobre el clima. Así es, el sacerdote sabía cuándo iba a llover, era el meteorólogo de la época, conocía
los siglos de la naturaleza, las estaciones. El sacerdote también conocía el ciclo de las plantas, sabía el momento propicio, cuando se debía cultivar y cuando se debía cosechar. Conocía el ciclo de vida de los animales. Tenía conocimiento sobre la arquitectura, la construcción. Él ordenó la construcción de las primeras acequias o canales, pero esto ya será para etapas posteriores. A continuación veremos los principales vestigios de la etapa final del arcaico. Número 1. Cerro Paloma. El lugar fue descubierto al sur de Lima en 1966 por el arqueólogo suizo Federico Engel. En el lugar se desenterró restos de aldeas cuya antigüedad va del 6000 al 3000 a.C. A continuación veremos los principales vestigios de la etapa final del arcaico. Número 1. Cerro Paloma. El lugar fue descubierto al sur de Lima en 1966 por el arqueólogo suizo Federico Engel. En el lugar se desenterró restos de aldeas cuya antigüedad va del 6000 al 3000 a.C. Para 1946, el arqueólogo Julius Beer encontraría un recinto abandonado, el cual procedió a excavar. En este lugar, él encontraría vasijas ornamentadas en forma muy sencilla. Estas vasijas son conocidas como los mates pirograbados. Ahora bien, ¿qué es un mate? Un mate es un recipiente, generalmente fabricado a partir de una especie de calabaza. Estos recipientes vegetales van a ser decorados. Para esta decoración emplearían el fuego. De ahí viene el nombre de pirograbados. Piro, fuego. Recordemos que en este periodo aún no existía la cerámica, es decir, no había alfarería, que les permitiese elaborar vasijas. Así que los mates eran probablemente la única opción disponible para ellos. De igual forma, se halló restos textiles hechos con algodón. Estos fueron elaborados sin emplear telares. En uno de estos tejidos se encontró la representación de un cóndor, en cuyo estómago se encontraba una serpiente. Este tejido es conocido como el cóndor de Huacaprieta. El complejo de Huacaprieta presenta una antigüedad que va del 4000 al 2300 a.C. En esta imagen podemos observar el mate pirograbado. A la derecha se observa el llamado cóndor de Huacaprieta. Como pueden apreciar, es la representación estilizada de esta criatura. Cotoch, ubicado en Huánuco, el más famoso de sus recintos, expuesto actualmente al público, es el templo de Manos Cruzadas. En este lugar, el arqueólogo japonés Seiichi Izumi descubrió la escultura religiosa más antigua del Perú, Manos Cruzadas, cuya antigüedad se calcula del 2200 al 1800 a.C. En esta imagen podemos observar la escultura de Manos Cruzadas. Esta se encuentra sobre una pared en el templo de Cotoch. 4. Caral. La cultura caral o civilización caral se desarrolló entre el 3000 y el 1500 a.C. en el valle de Supe, Barranca, al norte de Lima. Este lugar está apenas a 40 kilómetros del mar. El lugar donde se levanta actualmente Caral ya era conocido por los arqueólogos. De hecho, en 1905, el arqueólogo Max Uhle estudiaría el templo de Áspero, que es cercano a las ruinas de esta ciudadela. Para 1937, el doctor Julio Cetello realizaría algunos estudios en la zona, levantaría planos y mapas del lugar. Para 1948, el doctor Paul Kossoff estudiaría el lugar y le daría el nombre de Chupa Cigarro. Ahora bien, se tendría que esperar hasta mediados de los 90 para que la existencia de esta gran civilización fuese develada al mundo. A partir de 1996, gracias a los trabajos de un equipo de arqueólogos encabezados por la doctora Ruth Chadi y a través del proyecto especial
Arqueológico Caral, Supe, los estudios rigurosos han demostrado que esta civilización es contemporánea con otras civilizaciones primigenias del mundo, como la de Egipto, la India, Sumeria, China. Pero a diferencia de estas, que van a intercambiar sus conocimientos, sus logros entre ellos, Caral se va a desarrollar en completo aislamiento. Para 1994, la doctora Chari inicia la prospección del valle, es decir, estudios superficiales sobre el lugar. Las excavaciones inician en 1996 y los resultados serán publicados en 1997, afirmando abiertamente la naturaleza precerámica de la ciudad de Caral y de la primera civilización andina. Bueno, esta afirmación, llamar ciudad a Caral, fue recibida con escepticismo y rechazo por buena parte de los arqueólogos, no solamente del Perú, sino también del mundo. Este rechazo se debe básicamente a que no se encontró cerámica, que es pieza fundamental de toda civilización conocida. Los constructores de Caral crearon una ciudad de pirámides, anfiteatros hundidos, edificios sismo resistentes. Estas pirámides serán utilizadas por los gobernantes como centros de poder religioso, político y económico. Además de las pirámides, otras estructuras como plazas, patios y santuarios representaban medios de cohesión e influencia religiosa que permitían el control de la población y facilitaban la producción y el intercambio de bienes. Las principales fuentes de alimentos fueron los frijoles, la calabaza, la papa, el camote, etc. También fue el comienzo del cultivo del algodón, que permitió el desarrollo de la ropa y las redes de pesca. En una de las pirámides se halló un resto textil, que ha sido interpretado como una forma de quipu. Sería pues el más antiguo quipu hallado en el Perú, y evidenciaría la antigüedad milenaria de su uso. Otros, por su parte, han declarado que esto no es un quipu, sino una red de pescar que no fue terminada. Se descubrieron 3 conjuntos musicales formados por instrumentos de viento, 38 cornetas, 32 flautas hechas con hueso de cóndor y pelícano, 4 antaras o flauta pan. Eso sí, no se encontró cerámica, aunque sí algunas muñecas hechas de arcilla cruda o secadas al sol. Bien, alumnos, a continuación se va a desarrollar la dirigida del libro. La pregunta 1 les piden que relacione correctamente los vestigios que pueden observar en la pantalla. A la derecha de estos se encuentran las regiones. Ustedes deberán relacionarlos de forma correcta. 2. Desarrolle el siguiente pupiletra. En esta, alumnos van a tener que buscar algunas palabras relacionadas al tema. Por ejemplo, guitarrero, Huaca Prieta, Caral, Cerro Paloma, Lauricocha, Richard McNeish, Paracas, Nanchoc, entre otras. 3. Señale a continuación las características más importantes del arcaico inferior. En la número 4 se les está dejando un texto. Ustedes deberán leerlo y a continuación sombrear los recuadros que guardan relación con dicho texto. 5. El inicio de la producción de alimentos en el antiguo Perú se va a desarrollar durante el A. Lítico, B. Arcaico inferior, C. Arcaico superior, D. Formativo, E. Pleistoceno. 6. Podemos considerar al hombre de puntos suspensivos como el primer pastor de camélidos, A. Nanchoc, B. Sechín, C. Chivateros, D. Telarmachay, E. Caral. 7. Una de las primeras viviendas en ser construidas eran cónicas. Estas las encontramos en la costa peruana y pertenecen al hombre de Santo Domingo, Chilca, Huaca Prieta, Paiján, Caral. 8. La primera escultura religiosa del Perú antiguo se encontró en 9. El hombre de Telarmachay es considerado como el primer pastor de camélidos del Perú y de América. Fue descubierto por... En 1946, en la región de La Libertad, se encontró un tejido hecho sin emplear el telar y calabazas pirograbadas.
El texto refiere a los vestigios de... A continuación, jóvenes, se procederá a desarrollar la dirigida. De la pregunta 1, la respuesta es D, C, B, A. La número 2, al ser un pupiletra, no se va a colocar solucionario. Esta ustedes la van a desarrollar cuando tengan el libro. La respuesta de la 3 pueden leerla en pantalla. Número 4. Como pueden observar en la pantalla, se sombreó de amarillo, arcaico inferior, telar machay y nanchoc. 5B, 6B, 7B, 8C, 9A, 10B. Bien, alumnos, ahora pasamos a lo que es la tarea que se va a desarrollar en el cuaderno. La tarea número 1 es una pregunta: ¿cuál es la importancia de Caral? Número 2, señale y dibuje los primeros cultivos que se desarrollaron en el arcaico inferior. Número 3, dibuje los primeros animales en ser domesticados en el Perú antiguo. Y número 4, en el cuaderno, dibujar el cóndor de Huaca Prieta. Bien, alumnos, a partir de aquí tenemos lo que se va a copiar en el cuaderno. En este recuadro tenemos el título, periodo arcaico, el subtítulo, número 1 en romano, arcaico inferior. En este segundo cuadro tenemos los vestigios de Nanchoc y Guitarrero. En este recuadro tenemos los vestigios de Chilca, Santo Domingo, Paracas y telar machay. Número 2 en romano, arcaico superior. Y los vestigios de Cerro Paloma y Huaca Prieta. Finalmente tenemos los vestigios de Cotoche y Caral. Bien, alumnos, con esto damos por concluida la clase. Espero verlos pronto en las aulas. Hasta pronto.